todas las mentiras que ha dicho esta señora. Entonces ahora que tiene que ser víctima, que porque por mí la echaron de Comeva. Ahí hay un comunicado público de Comeva desde el 2018 y vámonos al año 2019. Hombre, esta infamia contra mí. Llegó un anónimo a la corte que lo utilizaron para ampliar una investigación contra mí diciendo que yo era el responsable, el promotor de los perfilamientos y el beneficiario destinatario de los perfilamientos. Yo peleo de frente. Presidente, ¿ha accedido usted a darnos unos minutos para hablar sobre el proyecto de reforma tributaria? El gobierno del presidente Duque ha dicho que quiere presentar este proyecto de una reforma fiscal. Él lo ha llamado también una financiación por la consecuencia económica grave que ha tenido, aparte de la de salud pública, la pandemia del coronavirus. ¿A usted le gusta esa idea de esa reforma tributaria o no? Juan Carlos, el país tiene un imperativo. Nosotros tenemos que defender el tejido social y la democracia. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero la pobreza agudizada por la pandemia es mayor. Entonces, a mí me parece fundamental y llamo la atención de todos los oyentes, cualquiera sea su orientación política, aquellos que tengan coincidencias o discrepancias conmigo, de la necesidad de atender con más recursos esta situación tan dramática de pobreza que nos ha causado la pandemia. Y eso necesita un crédito, pero ese crédito estamos llegando ya a unos límites, no va a ser posible conseguirlo porque con estos límites nos quitan el grado de inversión. Para ese crédito hay que sustentarlo y hay que sustentarlo en ahorro y en una tributaria social que paguen los sectores pudientes del país. Esas son las reformas a lo anunciado que se han venido examinando con el gobierno. Cuando usted dice que esa reforma tributaria debería recaer principalmente en los sectores más pudientes, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué impuestos deberían decretarse para los sectores pudientes? No, pues le voy a decir al revés. ¿Qué preocupaciones ha habido? Primero lo de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque si usted se la puede devolver a los sectores más vulnerables, hay una afectación a la clase media. Por eso nosotros celebramos que el gobierno haya corregido eso, que el presidente Duque haya dicho que no va a subir ese IVA que existe al café, al chocolate, al azúcar, que no van a tocar los alimentos básicos de la canasta familiar. Hay otros alimentos que son suntuarios, por ejemplo, los quesos madurados, por ejemplo, el jamón serrano, etcétera. Pues que le suban el IVA a esos, al fin y al cabo eso no hace parte de la dieta básica de los colombianos. Y le voy a decir otro tema, por ejemplo en renta. Alguien del gobierno había dicho que los colombianos no pagan impuestos como hoy pagan desde 5 millones de ingresos al mes, sino desde 2 o 3 millones. Eso no es bueno, porque imagínense lo que se dijo esta semana, que por fortuna se ha cambiado. Que una persona que se gane 3 millones de pesos al mes, 36 al año, pagaría 400,000 de impuesto de renta al año. Esos 400,000 puede ser la ropita de los hijos para el colegio, puede ser los servicios públicos, puede ser algo de la moto, de la familia, en fin, cosas por el estilo. Entonces a nosotros nos parece de la mayor importancia haberle quitado esos aspectos a este proyecto de reforma, y creo que facilita el acuerdo del gobierno, no solamente con el Centro Democrático, que es su partido, sino con otros partidos para obtener mayoría en el Congreso y sacar esta urgencia, Juan Carlos. ¿Por qué esta urgencia? Porque este problema de la pobreza y unas finanzas públicas que arriesgan entrar en una suspensión de pagos puede ser un factor de destrucción de la democracia. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en las últimas horas que tenía caja, o sea, plata en la caja, como para las próximas 6 o 7 semanas. ¿Usted cree que la situación es tan grave, presidente? Por supuesto, sí lo creo. Es que veamos lo siguiente. Primero, el presidente Duque recibió un déficit muy alto y un endeudamiento muy alto. Y eso se le ha crecido por la pandemia.
la economía venía muy bien hasta febrero del año pasado, gracias a las reformas que había hecho el presidente Duque, una de ellas la reducción de impuestos. Para abrir un paréntesis y decir, lo que se suba ahora nunca llevará al país a tener unos impuestos tan altos como los que dejó el gobierno anterior. De todas maneras, lo que bajó el presidente Duque da espacio para subir un poquito sin volver a ese nivel tan alto del gobierno anterior que había afectado totalmente a la inversión. Entonces veamos cuenta. El año 2020 se recaudaron 22 billones de pesos menos de lo previsto. Y si este año medimos el recaudo estimado con relación a lo que se anticipó en el año 19, vemos que va a haber también otro faltante de unos 22. O sea que ahí llevamos 44 billones. Entonces el gobierno ha tenido que endeudarse para eso y para la política social, para aumentar familias en acción, para 3.084.000 familias de ingreso solidario, para los ancianos, para poder cumplirle a las universidades. Otro tema bien importante, la salud, que este país ha pasado de 3.700 UCIs a 12.000 UCIs. El tema de la salud ha costado mucho, y algo bien importante decirlo, los estudios internacionales muestran que Colombia, en un conjunto muy numeroso de países, es el país donde los ciudadanos menos han tenido que gastar dinero de bolsillo por la pandemia. Entonces aquí ha habido un esfuerzo enorme, pero la agresión de la pobreza es mayor. Por eso hay que hacer este esfuerzo, y razón tiene el ministro Carrasquilla en estar muy preocupado. Él en noviembre nos decía a algunos que necesitaba urgentemente refinanciar para este año 90 billones de pesos. ¿Cómo le parece? Presidente, ¿deberían gravarse las pensiones más altas? Por supuesto, no las de 7 millones. Yo creo que hubo un error de comunicaciones, hay pensiones muy altas en Colombia, que no son muchas, es verdad, pero se da una señal política de equidad, por supuesto, es así. Las muy altas, sí, doctor Juan Carlos. Alejandro Villegas le tiene una pregunta, presidente. Sí, expresidente, quiero preguntarle si se tocó con el presidente de la República uno de los beneficios que hay para las personas que ahorran para vivienda, para salud o pensiones, y que les ayuda a disminuir el impuesto de renta, y si también se abordó el tema de las exenciones que quedaron de la pasada ley de financiamiento, expresidente. A ver, hablemos, doctor Alejandro, de estímulos y de exenciones. La pasada ley de financiamiento trajo unos estímulos muy importantes al emprendimiento naranja, a las pequeñas empresas. Recuerdo que se dispuso que aquellas empresas que en ese momento facturaran hasta 2.600 millones al año pagarían entre el 2 y el 13% por todo concepto. Trajo un estímulo muy importante a proyectos del sector agropecuario de más de 400 millones para generar empleo. Dijo que si yo importo una máquina o la compro en el país para ampliar mi empresa, pago el IVA, pero después me lo devuelve. Le ayuda al Estado cancelándolo por la caja, pero después al año siguiente lo puedo restar de mis impuestos. Esos estímulos nos han dicho que se mantienen. Ojalá, es muy importante mantenerlos porque ayudan a la recuperación del empleo y al tejido social. Veamos otros. Por ejemplo, se bajó sustancialmente la tarifa de renta. Lo que se ha venido hablando con el gobierno es que como la reducción venía en escala, poco a poco, se pare donde está y no se reduzca más por un tiempo. El otro tema, si usted paga 100 pesos en Bogotá por impuesto de industria y comercio, lo que se llama ICA, y después le va a pagar a la nación 500 pesos por impuestos nacionales. La reforma dijo, usted en una primera etapa puede restar de los 100 pesos que le pagó a Bogotá 50. O sea que ya no le pagará a la nación 500, sino 450. Pero en una segunda etapa podrá restar los 100 pesos. Ya los contribuyentes están disfrutando ese descuento de la mitad, de los 50 pesos. Lo que se ha dicho es, aplacen unos años el descuento tributario de los otros 50. Veamos exenciones.
Hay unas exenciones de IVA, a los alimentos, etcétera. Lo no ha dicho, esas de la canasta familiar de alimentos básicos, etcétera, se mantienen. Veamos otra. Por ejemplo, si yo vendo un lote de terreno para vivienda social, no tengo que pagar ganancia ocasional. Hombre, lo que se ha visto en el país, que esos lotes no los venden más baratos porque sean para vivienda social. Y la ganancia ocasional es moderada hoy en Colombia, es del 10%. Creo que está previsto quitar esa exención, doctor Alejandro, y llevar eso al FRESH, que es el fondo que se utiliza para subsidiar tasas de interés de vivienda. Presidente, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en una columna en El Tiempo hace una semana titulada Conejazo, dice que el gobierno no le va a prestar atención a la serie de recomendaciones que hicieron unos expertos a los que consultó, y en una parte de la columna dice lo siguiente: no es aceptable asumir una reforma que nos vuelva a poner como el país en que ningún extranjero quiere invertir y al que muchos colombianos quieren abandonar. ¿Está de acuerdo con esa posición o se equivoca ahí Vargas Lleras? No, mire, con todo el respeto por el señor vicepresidente, digo lo siguiente. El presidente Duque encontró una tributación muy alta del gobierno Santos, un gasto público muy alto. En materia de gasto público, el gobierno ha hecho 2 esfuerzos. Mientras Santos se gastaba más de 1 billón de pesos en publicidad al año, este gobierno 25.000 millones. Y este gobierno no ha tenido mermelada. Para la reelección de Santos en el 2014 la mermelada costó 2,5 billones de pesos. Por favor, eso se documentó. Inclusive ha sido materia de investigación de la Corte hace mucho tiempo. Segundo, el gobierno Santos le derramó a Colombia unos impuestos que obligaban a las empresas a pagar entre 62 y 72% de impuestos consolidados, todos los impuestos. La reducción del presidente Duque es de por lo menos 12 puntos. Se va a subir algo, nunca hasta lo de Santos. Y se van a mantener estímulos como los que le acabo de decir. Ahora, yo os invito a todo el mundo, incluido al doctor Vargas Lleras, a pensar, y a los colombianos les digo, tenemos un objetivo noble y necesario, que es la defensa de nuestra democracia, y la defensa de nuestra democracia exige que no permitamos que la pandemia, por la agudización de la pobreza, destruya nuestra democracia. Aquí hay un imperativo, Juan Carlos, del momento, y debe ser un motivo de compromiso de todos los demócratas, que es lograr superar esta crisis de pobreza, porque es dramática. Lo que ha crecido la pobreza es dramático, y eso se constituye hoy en una gran amenaza para nuestra democracia. Presidente, como usted tiene prisa y nos dio unos minutos, le voy a hacer 2 preguntas finales sobre otro par de asuntos. La primera, cambiándole radicalmente de tema, ¿usted a quién ve en la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales? En los sondeos da la impresión, a estas alturas, y falta muchísimo, que allá va a parar Gustavo Petro y se va a enfrentar a alguien más. ¿Usted cómo lo ve? Juan Carlos, mire, ayer le decía yo a toda la bancada del Centro Democrático en una reunión virtual, hombre, nosotros tenemos un afán por la democracia, que el 20 de julio esté aprobada esta agenda, la tributaria moderada y social. Ahí mismo el ahorro, una congelación en términos reales, o sea que los gastos de nómina y generales del Estado durante X años no crezcan por encima de inflación. Eso nos podría dar un ahorro recurrente de 15 billones, o sea, 1.5 del PIB. Y lo social, el gobierno nos decía que necesita aprobar esto para empezar desde julio a dar matrícula gratuita, estratos 1, 2 o 3 en la universidad pública. La deserción que ha habido por esta pandemia es muy grande, a pesar del enorme aumento del presupuesto educativo del presidente Duque. Yo creo que eso ayudaría a evitar esa deserción. Entonces, y nosotros tenemos otros proyectos, como el proyecto de disminuir la jornada de trabajo sin disminuir el salario de los trabajadores, que el día apareció es otro argumento. Hace poco, una publicación internacional mostró que Bogotá y Budapest son las ciudades más congestionadas del mundo.
y Medellín y Cali están entre las primeras. Aquí hay que hacer amable la relación laboral. Hombre, claro. Hay que construir equidad, Juan Carlos, para sacar esta democracia adelante. Aquí nacen unos niños con muchas ventajas y otros con muchas privaciones. Por eso el bono solidario en favor de los que nacen en hogares vulnerables. Esa agenda, le he dicho al partido, después que se apruebe esa agenda, después del 20 de junio, el partido hablará de candidatos, de candidaturas, de listas al Congreso. Presidente, ¿le gustaría que su hijo Tomás Uribe fuera candidato presidencial? A mí me gusta que los hijos míos trabajen con honradez, con dedicación, con disciplina, estudien, con una ética total, cumplan sus deberes en la empresa privada, con una ética total, miren la democracia, opinen, pero Tomás ha dicho muy claramente, me gusta que generen empleo, que quieran a Colombia, que sientan patriotismo, que tengan ese sentimiento tan importante. Pero Tomás ha dicho muy claramente que él no está aspirando, Juan Carlos. Pero si cambiara de opinión, ¿usted lo apoyaría? No, yo confío que lo que haya dicho sea pensado y serio. Una última pregunta, presidente. Para mañana está prevista la audiencia en el proceso por presunta manipulación de testigos que se le sigue a usted. Una juez aplazó la audiencia. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Pues hombre, Juan Carlos, la verdad este es un proceso muy injusto contra mi persona. Todos los días van apareciendo más elementos que muestran esa injusticia. Entonces, que la señora Deyanira, mire todo eso que ha publicado la revista Semana, de la vinculación de esa señora a la FARC, de ese coronel Juan Pablo Prada, que tiene que ser el que metió en el 2014 ese tema de que a mí no me dejaban hacer campaña en el 2014 cuando la reelección de Santos. Iban los colegas suyos a decirme que Andrómeda, que usted es el responsable de Andrómeda, que Andrómeda es la que está obstruyendo el proceso de paz. Yo ni sabía de Andrómeda. Hombre, pero ¿por qué me preguntan eso? Nos mandan de la presidencia. Después crearon al Jaque para ayudar a derrotar a Oscar Iván Zuluaga, a robarle las elecciones. Ahí aparece la señora Deyanira y el coronel Juan Pablo Prada. Ese coronel lo promueve el gobierno Santos en la dirección de inteligencia. Y ese año ese coronel le compra una propiedad a la señora Deyanira. Y ahora aparece en la revista Semana, por una información que ellos han obtenido, dicen que de la inteligencia militar, que ese coronel recomendaba a esa señora para entrar al ejército, trabajar en el ejército por allá en el año 2007. Y vámonos al año 2019. Hombre, esta infamia contra mí. Llegó un anónimo a la corte que lo utilizaron para ampliar una investigación contra mí diciendo que yo era el responsable, el promotor de los perfilamientos y el beneficiario, destinatario de los perfilamientos. Yo peleo de frente. Y entonces, en el 2020, en mayo, el doctor Carlos Holmes, que en paz descanse, el presidente Duque, sacaron por los perfilamientos a ese coronel. Y esta señora entonces vinculada a la FARC, por Dios, todas las mentiras que ha dicho esta señora. Entonces ahora que tiene que ser víctima, que porque por mí la echaron de Comeva. Ahí hay un comunicado público de Comeva desde el 2018, que tiene que ser víctima, que por mí se tuvo que ir del país, asilada. El cuentico ese que me montan a mí, el cuentico que yo amenazo, que yo asesino testigos, etcétera. Hombre, qué tristeza tener que estar dando yo esta pelea, pero bendito sea mi Dios, me tocó y eso no me afecta el amor a Colombia. Ya. Es un mensaje a todos sus oyentes. Por favor, adelante. Tenemos un compromiso que es evitar que siga esta pobreza agudizada por la pandemia. Le hablo a todos los colombianos, quiéranme o vivan disgustados conmigo. Nosotros necesitamos superar esta pobreza agudizada por la pandemia y eso exige esfuerzos de parte de los más pudientes y de parte del gobierno. No olvides suscribirte a nuestro canal Dando Parte y activar la campanita. Queremos retomar con mucha fuerza el debate y la opinión. Por favor, en los comentarios déjanos el nombre de la columna y la que tenga más reacciones la estaremos leyendo.